Fuego Cruzado. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Fuego Cruzado, hoy lunes. No hay duda que la dinámica política venezolana en los últimos tiempos se ha acelerado considerablemente y a raíz del rechazo al gobierno nacional el 10 de marzo hay un sentimiento y un deseo de cambio en el país. Ese sentimiento y ese deseo de cambio en el país lo viene interpretando el doctor Caldera desde hace cierto tiempo y le ha planteado al país una reforma constitucional dentro del mismo sistema político y sin violentar las instituciones democráticas. Doctor Caldera, buenas noches, bienvenido. ¿En qué consiste esa reforma constitucional? Buenas noches, Leopoldo. Realmente, como tú dices, el país está viviendo una crisis profunda y hay un deseo de cambio, pero con una característica preocupante. Es un deseo de cambio urgente. El país no solamente quiere que cambie la situación, sino que cambie pronto. Y uno observa en todos los sectores una gran impaciencia al respecto. Dentro de esta situación vemos con alarma que mucha gente comienza a considerar como viable una salida militar. Y el país debe convencerse de que hay una salida democrática, de que romper la estructura de la democracia, decir que el sistema se acabó, el sistema democrático está enfermo, está dañado, está deteriorado, pero ese sistema es una conquista del país que no se puede abandonar. ¿Qué otro sistema se va a buscar? ¿Una monarquía, una dictadura? Sustituir un Congreso por una Cámara Cooperativa, sustituir al presidente de la República por un comité revolucionario. Esos no son los cambios que el país desea. Entonces, para salvar el sistema democrático, para ayornarlo, como diríamos, usando la palabra italiana, para ponerlo al día, para ponerlo a tono con lo que la gente quiera, hay varios caminos que pueden ser emprendidos simultáneamente. ¿Cuáles son esos caminos, doctor Caldera? Uno de ellos es la reforma de la Constitución. Una reforma que se puede hacer de inmediato porque el trabajo está hecho, no tiene sino que aplicársele la voluntad política de aprobarlo en el Congreso y de pasarlo a un referéndum popular para que el pueblo decida. Esa reforma constitucional consideraría cosas muy presentes en la angustia, en la inquietud de la gente. Por ejemplo, una sería la incorporación del referéndum, la consulta al pueblo en asuntos trascendentales, en asuntos de especial importancia. Digamos, por ejemplo, en un momento dado se promueve un referéndum para que el país diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con la carta de intenciones planteada al Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a saber si el país realmente lo desea o no lo desea. Yo he planteado, por ejemplo, esto. Un arreglo con Colombia debería ir a una consulta popular. Se le explica al pueblo por qué se llega a un arreglo, cuáles son los fundamentos, cuáles son las conveniencias, y que el pueblo diga realmente si está conforme con aquello y que dé una solución que no produzca heridas y que no traiga después la propaganda de que un gobierno o un Congreso fueron incapaces de defender los intereses del país. Una ley injusta se puede abrogar. Sí. Hay muchas otras cosas. Sí, en otras palabras, presidente Caldera, esta democracia detenida que tenemos hoy en día agarraría un segundo aire, hablando en términos de... Un aire nuevo con la participación popular a través del referéndum. Exacto. Han pasado ya 31 años de la vigencia de la Constitución. La Constitución es muy buena, ha sido reconocido así, aquí y fuera de Venezuela. Pero desde luego en 30 años han surgido nuevas inquietudes y nuevas aspiraciones. El problema de la administración de justicia es grave, agudo, urgente. El país no tiene fe en los jueces. Desgraciadamente hay un divorcio completo entre la opinión de la gente y las decisiones judiciales. La gente piensa que los jueces deciden por intereses políticos, por intereses económicos o por otras razones, o que no decide. Hay que darle a la sociedad civil un recurso extraordinario para que pueda en un momento dado remover a un juez o un magistrado que en su convicción no están cumpliendo como deben cumplir, sin llenar una serie de papeleos que nunca conducen a nada.
porque el Consejo de la Judicatura ha destituido a algunos jueces y luego la Corte Suprema de Justicia los repone en el cargo y le manda a pagar todos los sueldos del tiempo que estuvieron fuera, porque le pareció que no hubo prueba suficiente, prueba plena al respecto. Hay otros aspectos interesantes, la legislación sobre los partidos. La Constitución debe darle una base más firme al juez para que la ley pueda hacer de los partidos, darle a los partidos políticos un cauce jurídico que recupere su imagen, que dé al país la satisfacción, la sensación de que son verdaderas bases del sistema democrático. Ahora, doctor Caldera, el primer ministro, que es una institución que se está deseando para que haya un cojefe del gobierno, digamos, uno que comparta con el presidente la jefatura del gobierno, pero que en un momento dado pueda recibir un voto de censura del Congreso y tenga que ser removido y reorganizado el gabinete. Sin que signifique crisis para el presidente. Sin que signifique crisis desde el punto de vista Ahora, de la democracia. Caldera, pero el problema está en tiempo. Usted lo señaló muy bien comenzando el programa. La gente lo quiere ya. Ese programa está listo, ese proyecto está listo. Esta semana está empezando la reunión de la comisión bicameral todas las tardes. Esta tarde, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, tenemos que presentar el proyecto al Congreso y se puede aprobar en un mes, si se quiere, si hay voluntad política. El problema es que lo haya. Y dentro de eso se pueden incluir dos cosas trascendentales, entre otras muchas importantes, pero dos de gran trascendencia. Una, la previsión de que se pueda convocar una asamblea constituyente si realmente el país lo quiere y lo necesita. No porque lo digan algunas personas, algunos voceros, que se convoque una constituyente, que a veces lo dicen sin saber exactamente qué es lo que quieren, o lo dicen por una maniobra de diversión para poner a la gente a esperar que se reúna la constituyente para resolver las situaciones. La reforma constitucional preveería la convocatoria de una asamblea constituyente si realmente el pueblo quiere que se convoque. Y se le puede agregar, y ya está en el tapete de la discusión, y ha habido una serie de apoyos que van surgiendo, una disposición transitoria que acorte este periodo constitucional. Por ejemplo, que en diciembre haya elecciones para gobernadores, alcaldes y presidente de la República. Por lo menos para los tres poderes nacionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que se renueven todos y en vez de empezar el periodo en 1994, que empiece en 1993. Esto le daría una respuesta más ágil y más rápida al país de lo que significaría una convocatoria a una asamblea constituyente que para reunirse y para corresponder realmente a una campaña que represente la voluntad del país, no podría esperarse que se instalara antes de fines de año para empezar a trabajar después. En Colombia, donde se saltaron a la torera una serie de requisitos constitucionales, convocaron una constituyente y del 3 de mayo de 1990, en que el presidente Gaviria decretó en virtud del estado de sitio la convocatoria a la constituyente, al 5 de julio de 1991, en que terminó sus labores la constituyente, pasaron 14 meses con un resultado que después de todo no respondió a las expectativas, porque en las últimas elecciones municipales hubo el 80% de abstención, lo que indica que el pueblo, el país no ha sido motivado suficientemente para ejercer su sagrado derecho del sufragio, para constituir, para escoger y para constituir las autoridades municipales, que son las más inmediatas al pueblo. Es decir, nuestra vía, que sería la vía venezolana de la reforma dentro del Congreso de la Constitución, estableciendo inclusive disposiciones transitorias, nos podría llevar a cambiar en diciembre sin violentar el orden constitucional. Sin violentar el orden constitucional. Hace 2 años y medio, en junio de 1989, se creó por el Congreso una comisión bicameral que yo presido para revisión de la Constitución. Al principio la idea fue la tercera enmienda, pero comenzaron a surgir problemas y el país se fue acelerando en tal forma que cada vez salían nuevas preocupaciones y nuevos asuntos que había que atender. Y el 4 de febrero fue una especie de aldabonazo, fue una llamada de atención, fue quitarle la tapa a una olla de presión que tenía comprimido el sentimiento del país. Y ahora se siente una angustia, que esa olla sonó el mayor.
Esa olla sonó bueno, el 10 a las 10. Al regreso seguimos con el doctor Caldera, temas como la reelección, situaciones de los partidos políticos y todos los temas que están en este momento en el tapete nacional con el doctor Rafael Caldera. Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Si bien es cierto, existe en el país esa idea inmediata de cambio, no es menos cierto, doctor Caldera, que hay un poco de desconfianza, por no decir mucha desconfianza, con relación a los actores políticos. Y siempre se tiende a interpretar que hay un juego, que hay una maniobra, que hay algo oculto. En estos momentos, por ejemplo, se ve que hay una campaña que está comenzando a gestarse sobre la no reelección. En otras palabras, eso tiene nombre y apellido. Eso va dirigido hacia Rafael Caldera. Entiende el mundo político que usted está en la calle, que usted goza de un gran prestigio y que, bueno, hay que cerrarle el paso y ponerle una especie de nombre y apellido a la no reelección. Entonces, sobre eso, ese tipo de cosas, presidente, genera la desconfianza en la cual estamos viviendo. Yo considero que los cambios urgentes que se deben hacer son los que el país está reclamando. Ahora yo me pregunto si el país está pidiendo que se establezca la no reelección que, como tú lo dices, tiene nombre y apellido. Es decir, cerrémosle el paso a la posibilidad de que Rafael Caldera sea nuevamente presidente de la República. Hay una serie de editoriales que han publicado en un diario escandaloso, que bueno, es la expresión de un editor que no me puede perdonar que por la ley del trabajo haya tenido que pagarle unos centavos más a sus trabajadores. Pero en realidad habría que ver qué es lo que piensa, qué es lo que cree el país. Ha habido declaraciones por lo demás muy explicables, por ejemplo, del presidente de Acción Democrática, doctor Humberto Celli, que dice que él votaría, oficiaría la no reelección para lo sucesivo, pero no para aplicársela a los que ya hemos sido presidentes, que en este momento pues los otros dos no están en el tapete. Pero lo más curioso, lo que más identifica la personalidad de la maniobra es que juntan la no reelección presidencial y la eliminación de la senaduría vitalicia, cuando justamente en estos tiempos yo me he empeñado en darle justificación a la institución de la senaduría vitalicia, utilizando la tribuna del Senado para hablarle al país y promoviendo reformas importantes como fue la reforma de la ley orgánica que condujo la ley orgánica del trabajo y la actual reforma constitucional. Yo no creo que eso prevalezca, pero en todo caso digo pues estamos obligados a hacer las reformas que el país está reclamando. Y el país está reclamando en este momento un cambio de rumbo. Y el país no ve un cambio de rumbo. El señor presidente ha anunciado un nuevo gabinete. En el nuevo gabinete la novedad, la expectativa es Piñerúa. La gente piensa, vamos a ver qué hace Piñerúa y si puede realmente darle un nuevo sesgo a la política oficial. Pero su equipo económico lo mantuvo. Y no solamente lo mantuvo, sino lo reforzó. Porque los dos ministros copellanos que entraron al gabinete, todos se han pronunciado a favor de la política económica del presidente Pérez, con alguna que otra observación, con alguno que otro reparo, y creo que ha habido incluso declaraciones en el ministro del Fondo de Inversiones que va a continuar la misma línea política anterior. En esta ocasión el país realmente se siente hasta burlado cuando le hablan de cambio y el cambio no se produce. Las intervenciones del presidente
han sido muy contradictorias en ese sentido. Cuando recibe a las comisiones de las cámaras legislativas, hace unos anuncios, por cierto lo aplauden cuando dice que va a contenerse el alza del precio de la gasolina, que se van a congelar por un tiempo las tarifas eléctricas, que la cesta básica se va a ampliar o se va a garantizar. Pero después va a un programa de televisión el domingo y lo que hace es defender a capa y espada su política anterior y da la sensación de que nada lo va a cambiar. Después en el mensaje en el Congreso habla de cambio y de no cambio. Por cierto que tiene una expresión muy curiosa, yo no sé cómo la interpretas tú, porque se refiere a la noche de las cacerolas, dice de las ollas, dice él, para que no sean las cacerolas aquellas chilenas que trajeron las consecuencias que sabemos. Y entonces dice, a esos que sonaron las cacerolas les digo que yo me voy a hacer el líder de lo que ellos quieren, pero lo que ellos querían era que él se fuera, porque la consigna decía... Querían no, siguen queriendo, presidente. Decían 10 a las 10 que se vaya Carlos Andrés. Entonces, ¿cómo ofrece él a esa gente que él va a ser el protagonista de eso que ellos aspiran? Yo tendría que entender que es que él está realmente inclinado a renunciar, porque eso era lo que los de las cacerolas pedían y eso es lo que él ha prometido, es decir, por lo menos él les ha prometido que él va a ser el campeón de lo que ellos solicitan. Pero el país se siente muy confundido y cada vez más se siente como engañado, se siente burlado. Bueno, doctor, por eso es la urgencia de estas cosas. Yo tengo que preguntarle esto porque a uno le llega mucha gente, ¿no? Y hay gente que sabía que íbamos a tener este programa y cuando comenzó la promoción, dicen, ¿por qué tú no le preguntas al presidente Caldera si todo esto que ha venido haciendo su presencia es porque está cuadrando las cosas para ser presidente? Mira, es una pregunta hasta cierto punto natural dentro de la política venezolana, porque todo se mira en función de candidaturas y de aspiraciones. Cuando yo fui el 4 de febrero a hablar en el Congreso, yo sentí el deseo, la necesidad de expresar una terrible emoción que tenía por dentro. ¿Tú crees que yo iba a estar pensando en ese momento en votos, en cuentos de candidaturas o de cosas de esas? Como no pensé tampoco en candidaturas cuando hace 3 años hablé a raíz del llamado Caracazo, hablándole al país, porque yo pienso que si la Constitución nos dio a los expresidentes el rango de senadores vitalicios, no fue para que asistiéramos solamente a las ocasiones solemnes a sentarnos allá, o para completar en un momento dado una votación en que falta un voto para tomar una decisión. Nos lo dio para que tuviéramos una tribuna muy digna, muy alta, para hablarle al país, para expresar nuestros puntos de vista, para traducir un mensaje, y eso lo fui a llevar. Ahora, presidente, usted siempre ha sido un firme creyente en las instituciones. Presidente, ¿qué lo llevó a hablar en la Universidad Central de Venezuela en un momento tan difícil donde las emociones están tan mezcladas? Yo fui a llevar a la Universidad Central la tesis de que sí hay salida democrática ante un auditorio inclinado hostil, fervorosamente hacia la salida no democrática. El auditorio no fue hostil, la mayoría más bien me aplaudió, me acogió, y cuando les dije, ¿quieren oír mi respuesta? Porque los saboteadores estaban gritando, entonces dijeron, sí, gritaron inmensamente, en una proporción inmensamente mayoritaria. Y a los saboteadores les gritaban, fuera, 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 y los trataron de sacar y finalmente los sacaron del aula magna. Para mí era casi como un deber de conciencia, yo tengo que ir a la universidad. Y mi mensaje para la universidad es que hay que luchar para lograr el entendimiento, la paz fecunda, positiva, la paz constructiva entre la universidad y el Estado. La guerra entre la universidad y el Estado tiene que cesar. Es funesta para ambas instituciones. El Estado necesita de la universidad necesita del Estado. Y ese mensaje, yo siento que en este momento estaba en mejores condiciones de darlo que en cualquier otra circunstancia. La verdad es que fue para mí una satisfacción muy grande el haber visto en aquella población apasionada, vibrante, como debe ser una universidad, como debe ser una universidad, la posibilidad de decirles honestamente lo que yo quería, porque me habría sentido yo frustrado si hubiera ido a hablarles demagógicamente.
a decirles que salgan a la calle, rompan vidrieras, provoquen conflictos, aquí estamos. No, yo fui a decirles, la salida tiene que ser a través de la democracia, a través de la Constitución. Vamos a luchar por depurar la democracia. Y les dije, la democracia no es la culpable, los culpables son los demócratas. Son ellos los que han llevado las cosas a donde están. Bueno, al regreso seguimos hablando ahora con el comandante Caldera, como lo llamaron en el partido COPEI. Fuego Cruzado. Antes de hablar de los partidos políticos y de los actores, hay un tema que estuvo en la prensa la semana pasada, pero que está presente en muchos estados y en muchas regiones. Yo, como zuliano, pues, me preocupa lo que dijeron los presidentes y miembros de las asambleas legislativas que se reunieron en Caracas la semana pasada, de que se pudiera con esta reforma constitucional haber, o de existir un peligro para perder una cierta autonomía regional que venían ganando las distintas provincias de Venezuela. Te agradezco que me hayas hecho esta pregunta, Polo, porque quisiera aclarar fácilmente y brevemente lo planteado al respecto. Es injusto decir que la reforma propuesta es centralista, al contrario. Se incorpora la elección popular y directa de los gobernadores de estado ya de una manera definitiva en la Constitución. Y dentro de la competencia de los estados se agregan dos muy importantes. Una, la de todos los impuestos que no estén reservados al poder nacional o municipal, se presume que son de los estados. Y otra, muy importante también desde el punto de vista práctico, que la nación le dará participación en los impuestos nacionales recaudados en el respectivo estado. No se hace la enumeración de las transferencias que está en la ley especial que dictó el Congreso al respecto, porque nos parece que una enumeración detallada puede ser precipitada, que la experiencia que deriva de la ley que se aprobó es la que va en definitiva a establecer lo que se debe llevar al texto de la Constitución. Solamente hay dos aspectos en los cuales las asambleas legislativas pudieran quejarse. Uno, que ellas están solicitando un aumento anual del situado constitucional hasta llegar al 50%. Nosotros no nos metemos en el tema, yo he dado mi opinión de que eso es peligroso para la existencia del Estado Nacional, pero en todo caso no lo estamos tratando porque ya se estableció jurisprudencia de que la ley anual de presupuesto puede aumentar el mínimo establecido en la Constitución y de hecho lo ha aumentado hasta el punto en que se considere saludable. De manera que sobre eso no hay ningún pronunciamiento, no pueden decir que hay un camino de centralización. Y lo otro sí es lo siguiente. En el sistema actual, en la Constitución actualmente, hay dos maneras de hacer modificaciones. Uno, las enmiendas, y otro, la reforma general. Las enmiendas se aprueban por el Congreso y después tienen que ir a las asambleas legislativas, las cuales en sesiones ordinarias tendrían que aprobarla por lo menos en las 2/3 partes, y ese voto se escrutaría el año siguiente en el Congreso para que pudiera entrar en vigor. Curiosamente es un procedimiento más demorado que el de la reforma general. En cambio, la reforma general se aprueba por el Congreso y de inmediato se puede convocar el referéndum popular para que definitivamente se escrute el voto del pueblo y entre en vigor la reforma la reforma constitucional. El país no aguanta todo ese proceso de un año. Para esperar al año que viene. Eso es irrealismo político. Todos estamos de acuerdo pues en la reforma general, de manera que el proyecto debe ser aprobado por el Congreso, llamar al pueblo para que el pueblo decida y entonces empezar una nueva etapa. Para lo sucesivo, se propuso que en todos los casos en que hubiera reforma o enmienda, porque se unifican los dos procedimientos, se lleve al pueblo, el referéndum popular. Que se quite pues la posibilidad de
enmendar la Constitución sin que el pueblo participe. Ahora se planteó allí en el seno de la comisión una opción, una alternativa, la de si se llevaba primero a las asambleas legislativas y después al pueblo, o si se llevaba directamente al pueblo. La comisión se ha pronunciado hasta ahora porque llevarlo a las asambleas legislativas para después llevarlo a un referéndum popular era demasiado complicado. Y por eso se propone... Es más democrático directamente al pueblo. Exactamente. O sea, no órganos intermedios Bueno, otra vez. ese es el único punto en que las asambleas legislativas pueden decir que se les están quitando facultades, pero es para dárselas directamente al pueblo. Que por cierto, presidente, llama la atención de que el presidente Carlos Andrés Pérez se ha reunido con esto y con aquello, y no se ha reunido con los hombres que han salido electos en Venezuela últimamente, donde no ha habido la manifestación en contra de ellos, porque aquí no ha habido manifestaciones en contra del gobernador de Bolívar, o contra el gobernador de Lara, o contra el gobernador de Miranda, que es donde está verdaderamente el poder real, ¿no? Curioso. No, el presidente ha hecho muchas cosas raras. Te quiero decir una que a mí me preocupa tremendamente. El presidente dijo en su mensaje que el régimen había perdido legitimidad. Yo no sé si él se dio cuenta de lo que estaba diciendo. A lo mejor son asesores políticos que le han llevado esa expresión. Si el régimen ha perdido legitimidad, usted está justificando cualquier golpe, cualquier acción contra el régimen. Se abre un camino muy peligroso. Sí, pero es una salida como apocalíptica. Ha perdido autenticidad, popularidad, respaldo popular. El pueblo no se siente suficientemente representado por quienes están ejerciendo los poderes públicos, pero negar la legitimidad, yo se lo decía en estos días a un constitucionalista que yo estimo mucho y que es amigo mío, el doctor Randy Brewer, Alan Brewer Carías, le decía: Randy, cuando tú dices que este régimen no tiene legitimidad, no está justificando cualquier acción de violencia, cualquiera que se alce, se está alzando contra un régimen ilegítimo. Bueno, no es exactamente esa la interpretación, pero yo creo realmente que cuando se afirman ciertas cosas hay que tener cuidado. Por cierto, presidente, usted se ve que en Copey nuevamente ha producido un terremoto. Usted ha respondido a que el pacto de punto fijo que Eduardo Fernández en concreto señaló se había quedado atrás. Usted recogió ese guante y dijo no, porque las personalidades son distintas y en verdad hoy más que nunca tiene vigencia una plataforma política de unidad al país. Bueno, yo no sé qué empeño en decir, se acabó el punto fijismo. Bueno, porque con el punto fijismo quiere decir que se acabó también Rafael Caldera, que era uno de los actores. Yo siempre dije que el pacto de punto fijo era para un periodo constitucional, para el primer periodo constitucional que le tocó presidir a Rómulo Betancourt. Pero ahora surge una integración distinta, yo digo indudablemente que es distinto, porque Carlos Andrés Pérez no es Rómulo Betancourt, porque Eduardo Fernández no es Rafael Caldera, porque la Acción Democrática del 92 no es la Acción Democrática del 58, porque el COPEI del 92 no es el COPEI del 58 y porque el pueblo de Venezuela no es el mismo de hace 30 años. Entonces las circunstancias son diferentes indudablemente. Ahora, quiero aclarar e insistir mucho, porque me parece muy importante, que cuando suscribimos los representantes de Acción Democrática, de Unión Republicana Democrática y de COPEI, el pacto de punto fijo, suscribimos un programa de gobierno, un compromiso de gobierno, y es lo que yo no he visto en el caso actual. Han ingresado 2 copellanos al gobierno y se le dice al país que el partido no está en el gobierno, que está en la oposición, pero que ellos están en el gobierno, es decir, una situación que el pueblo no puede entender y que acentúa la falta de credibilidad de los partidos políticos. Por lo demás, yo me sentí obligado a hacer esta expresión en Los Teques porque me habían invitado justamente al Consejo Municipal a hablar con motivo del 46º aniversario de la fundación de COPEI. Entonces hice un rápido esquema de cómo habían aparecido los nuevos partidos políticos en Venezuela, del papel que le había tocado a COPEI en la democracia venezolana y de su responsabilidad actual, porque yo creo que ahora estamos más obligados que nunca para defender la justicia social, para defender a los pobres, para defender a los marginados, para defender la gestión del Estado al servicio del bien común.
dentro de los límites, naturalmente, que establezca la razón. Esa obligación la tenemos y por eso formulé ese análisis. Y las respuestas, pues, no me preocupan, porque al fin y al cabo, lógico es que uno soporte la cantidad de cosas que le dicen. Además, presidente, nadie conoce más a Copey que usted. Sí, señor, y muchos voceros del actual cogollo copeyano dijeron horrores de mí por el discurso del 4 de febrero, que para íntima satisfacción mía, más bien interpretó la inmensa mayoría de los venezolanos. Hay quienes dicen, ¿hasta dónde está equivocada la dirección de Copey? Que en vez de cogerse el discurso de Caldera para Copey y participar en la acogida positiva que tuvo en el país, bueno, me dijeron que era un discurso electorero, que era un discurso oportunista, que yo había, bueno, me dijeron hasta que yo había violado la ética, cosas horribles me dijeron, pero bueno, el país es el juez. Yo creo que el país es el que sabe exactamente si lo que se está planteando es o no es conforme con la realidad nacional. Al regreso vamos a ver un poco dentro de ese proceso de reforma constitucional de aquí a diciembre, cuáles son los riesgos, la gobernabilidad de Venezuela y si la dinámica política nos permite llegar hasta diciembre. Fuego Cruzado. Existe una serie de interrogantes en el país porque siempre la discusión de orden jurídico confunde a quienes no son duchos en la materia. Entonces, presidente, si pudiéramos hablar un poco de los plazos, de los lapsos en esta reforma, ya nos dijo que el viernes se presenta un documento, cuándo se pasaría a discutir, cuándo vendría la oportunidad de votar, cuándo tendríamos las elecciones, si nos podríamos hacer como, muy bien, nos diera usted una clase sobre esa materia. Mira, Polo, el procedimiento más rápido es el de la reforma constitucional, reforma general de la Constitución. Además, es indispensable, porque los que hablan de convocar una constituyente tienen que admitir que se haga la reforma de la Constitución para que permita la convocatoria de la constituyente. Lo otro sería un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por cierto, que tropezaría con lo que llamaba el doctor Gonzalo Barrios cuando estábamos redactando la Constitución, la maldición gitana. El artículo 250 de la Constitución dice, esta Constitución no perderá vigencia si por un acto de fuerza o por cualquier procedimiento no previsto en ella perdiera su vigencia, perdiera su ejecución, pues dejara de aplicarse. Y cualquier ciudadano, investido o no de poder público, está obligado a luchar para reponerla en vigor. Y los que hayan sido más responsables de establecer la usurpación, de quebrantar el orden constitucional, pueden sufrir la pena de confiscación de bienes para resarcir a la República de los males construidos. Esto es más o menos, no te lo estoy diciendo de memoria, esa disposición la copió textualmente la Constitución del Perú, que fue promulgada unos años después de la nuestra. Bueno, romper la Constitución, si no es por el mecanismo que ella misma establece, es un delito, además un hecho antihistórico. Si se quiere de una vez convocar la constituyente, tendría que hacerse la reforma general para establecer que se va a convocar la constituyente. Y entonces se dejarían una serie de cosas urgentes. La reforma del Poder Judicial, el referéndum, la creación de la figura del primer ministro, del defensor de los derechos humanos, el derecho a la información, una serie de derechos, el aumento de los derechos políticos de los venezolanos por naturalización, que a mí me mortificaría, me sentiría humillado si después de tanto hablar de la necesidad de mejorar de su participación en la vida política del país, saliéramos con que otra vez, dirían ellos, los políticos nos vienen, nos hablan de que nos van a dar muchas cosas y cuando se llega al punto de llegar, se olvidan de nosotros. Ahora, ¿todas esas reformas no tomarían como mucho tiempo? ¿O eso se puede...? Si hay voluntad política, es perfectamente viable, podrá haber debate en algunas cuestiones, pero se puede perfectamente en un mes aprobar en el Congreso. Y la convocatoria al referéndum es muy fácil. Es decir, el mes de abril nos tomaría
discutiendo estas reformas. Sí, ahí está de por medio la Semana Santa y es difícil hacer que los senadores y diputados vayan en los días de Semana Santa, aunque sería un gran ejemplo. Pero también el país, yo creo que lo requiere en el momento en que estamos, esos mismos días. Sí. Ahora, eso iría en referéndum inmediato, porque... En mayo, por ejemplo. Perfecto, el registro electoral está hecho y la gente lo que va a votar es sí o no, si aprueba o no aprueba la reforma constitucional. Y si la gente vota, vamos a suponer, el 15 de mayo, está de acuerdo con la reforma constitucional, que esa reforma constitucional podría contemplar que existieran elecciones en diciembre. Perfectamente. Se reduce el periodo, la Constitución se promulga inmediatamente después del referéndum. Inmediatamente. Se escruta y se manda al Congreso, el Congreso declara sancionada la Constitución, el presidente de la República tiene 10 días para promulgarla. Si no la promulga, queda de todas maneras automáticamente promulgada por los presidentes de la Cámara. Es decir, que en junio podríamos tener una nueva Constitución. Fácilmente. El problema es que haya realmente el acuerdo político y que todos estemos convencidos de que tenemos que cooperar para resolver esta cuestión, porque las cúpulas de los partidos, en realidad, si están llegando al acuerdo político es porque se dan cuenta de la situación que existe en el país, es que el país presiona, el país está marcando una urgencia angustiosa, el país civil y el país militar. La voluntad política. Por lo que se puede observar, el movimiento al socialismo está en esa línea. El Partido Social Cristiano COPEI pareciera que también, e inclusive el partido de gobierno Acción Democrática. Sí. Entonces, siendo las tres fuerzas más importantes, al igual que Causa R y los demás grupos, tendríamos... En esta semana, en el seno de la comisión, deben llegar a un acuerdo para saber en qué modificaciones están de acuerdo y en cuáles no. Y, desde luego, pues, queda el derecho del que discrepe de las decisiones tomadas de hacerlo presente en el debate, pero si estas cosas se quieren sacar, salen. Ahora, si no hay voluntad política, entonces estamos hablando de cosas exóticas. Y podría precipitar que la dinámica de angustia que vive el país pudiera llevarnos a cualquier cosa. El problema es que se han planteado perspectivas alarmantes para el país. Mira, Polo, yo voy a decir una cosa que me mortifica mucho, pero que todo el mundo la sabe y que ocultarla sería una necedad. El 4 de febrero le reveló al estamento militar que el pueblo no está dispuesto a salir a combatir contra un pronunciamiento. El pueblo se quedó en su casa y los que hubieran salido, en su mayor parte quizá hubieran salido a apoyar cualquier cosa, sin saber de qué se trataba, quiénes eran, qué perseguían, pero cualquier cosa, porque así llegan los pueblos a veces cuando están exasperados, descontentos con un régimen, a decir lo que pase es mejor. De manera que hay una tentación permanente y hay que reconocer que en la conciencia institucional de las Fuerzas Armadas está el abrir un compás de espera. Los militares, yo siento que en el momento actual están solicitados por 1000 circunstancias para desbordarse, para asumir un papel que no es el que les corresponde, de ser ellos los ordenadores del Estado. Pero hay que hacerles sentir que en verdad ellos que están en cierta manera reflejando la incomodidad popular, pueden reflejar también una expectativa de esperanza, un compás abierto. Y la dirigencia política del país tiene que saber que ese compás tiene que abrirse. Por eso yo he, en cierta manera, apoyado la designación de Luis Piñerúa para ministro del Interior, sin compromisos políticos ningunos con él, pero digo, hay una expectativa que se abre, es una esperanza, vamos a abrirle un compás, porque Venezuela necesita en este momento que se le abran expectativas. Pero la reforma constitucional es la expectativa más segura, siempre desde luego bajo la vigilancia de la conciencia del país, para que los cogollos políticos actúen en consecuencia. Pero hay un hecho también muy interesante, que los propios senadores y diputados de las fracciones políticas han formado ya su opinión favorable en este sentido. De manera que las direcciones de las fracciones no tienen aquella omnipotencia que tenían para imponer una cosa, sino que en realidad tienen que entender también lo que están sintiendo en este momento los miembros del Congreso.
Sería extraordinario, presidente, que las sesiones de la reforma de la Constitución se pudieran llevar por televisión. Ojalá. Porque una de las cosas que impactó enormemente del debate después del 4 de febrero en el Congreso fue que todo el mundo vio a los diputados, su comportamiento y a los que expresaron. Sí. Hay algunos que dicen que la transmisión radial y televisiva de las sesiones estimula la oratoria, esa abundante, un poco pajosa, retórica, demagógica, pero también el país no come pone cuentos. los ojos del país sobre la gente, ¿no? Y la gente tiene que darse cuenta de que tiene que comportarse bien porque son 20 millones de venezolanos que los están mirando. Finalmente, presidente, ¿cuál sería el giro en la política económica que usted siente amerita Venezuela? Mira, la política económica del presidente Pérez indudablemente tiene aspectos irreversibles. Y yo no diré que toda es mala. Tiene que tener errores graves, porque una política económica que aumenta la marginalidad, que aumenta la pobreza, tiene que revisarse. El Consejo de Economía Nacional, integrado por gente más bien conservadora, su presidente lo decía en una de estas noches, en una reunión muy interesante que tuve con un grupo de personalidades, admite, reconoce que en las estadísticas, más de la mitad de la población de Venezuela se acuesta sin comer completo, se acuesta sin tener toda la alimentación necesaria para mantener la buena salud. Eso desde luego no puede ser indiferente, no se puede decir, no, eso se va a arreglar a largo plazo, cuando la economía se recupere, va a haber dinero y la gente va a comer. ¿Cómo le dices tú a una persona que no tiene que comer, que se aguante 2 años sin comer, que dentro de 2, 3 años va a empezar a comer? Eso tiene que revisarse. Ahora, la economía, yo entiendo que no es una cuestión dogmática, no es el neoliberalismo llevado al extremo o el socialismo llevado al extremo. Todos los extremos teóricos fracasan. La economía es una cosa de sentido común y cada país tiene su propia estructura, su propia identidad. En Venezuela no tendríamos ni nada de estas cosas que nos han pasado si no hubiera sido por la deuda. La locura de la deuda nos colocó en una situación absurda. Un país que tiene un ingreso anual no menor de 10, 12 mil millones de dólares, a veces 14 hasta 18 mil millones de dólares para 20 millones de habitantes, puede resolver su problema del intercambio internacional de una manera satisfactoria. Lo que pasa es que cuando entró el dinero no esperado porque subió el precio del petróleo gracias a una política y una estrategia bien llevada, de $2 el barril en que lo vendíamos cuando yo estaba en el gobierno, a $14 de un salto, viene un flujo de dinero, ablandó las conciencias, los resortes morales fracasaron, pero además de eso nos endeudamos sin necesidad. ¿Qué necesidad teníamos en ese momento de contraer esas deudas que hoy todavía nos acogotan? El ministro de Hacienda acaba de decir el día de presentación del mensaje que la deuda pública externa en Venezuela, la formalizada, está en 27 mil millones de dólares, que al cambio actual son como 2 billones de bolívares. Billones, es decir, millones de millones, no billones en el sentido en que lo usan los ingleses, que son 1.000 millones. Bueno, ¿qué necesidad teníamos nosotros? Eso nos acogota, tenemos que hacer frente a eso. Y al Fondo Monetario hay que discutirle. Los Estados Unidos no le para al Fondo Monetario Internacional, ni la Comunidad Europea tampoco. Le discuten las cosas y hacen y defienden sus puntos de vista. Los huecos fiscales que tienen son mucho tremendos, más, porque vamos a ser nosotros los únicos que tenemos que someternos de una forma dócil, de una forma absoluta y total a eso. Vamos a discutir y vamos a decirle a los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, que yo no considero que sean unos bandidos, ni que sean como la bomba solo mata gente, como dijo el presidente Pérez cuando era candidato para las últimas elecciones. Yo creo que son unos técnicos capaces, bien intencionados, pero equivocados. Vamos a decirles que si la democracia se cae en Venezuela, por lo que llaman la caída de las piezas de dominó, la democracia se acaba en América Latina, que sería un crimen realmente el llegar a un retroceso en el régimen político de América Latina después de que se ha conquistado el sistema de gobierno
en que los funcionarios son electos por la voluntad del pueblo. Vamos a tratar de darles respiro, vamos a no ignorar el costo social, porque son seres humanos los que están reclamando, son seres humanos las víctimas de las equivocaciones. No vamos a llegar tampoco con dogmatismo, todo lo que hizo Pérez fue malo. Vamos a establecer control de precios en todos los artículos. No, porque eso es como regresar al pasado que tampoco no, señor, dio resultado. Pero el Estado tiene una responsabilidad en la política de precios. No es que lo fije por ley o por decreto, pero tiene que estar vigilando, porque no puede ser indiferente para el Estado, que es gestor del bien común, que unos monopolios o oligopolios suban los precios en una forma usuraria y que no guarda relación ninguna con la vida, con el ingreso de la gente. La gente está enfrentando una situación en que todos los precios están dolarizados, pero lo que no está dolarizado son los salarios, son los ingresos. El presidente de la República tiene un sueldo de $1.500 al mes, lo que tiene un office boy en cualquier país desarrollado. Pero en cambio, lo que tiene que comprar, sobre todo a base de insumos extranjeros, ha subido hasta las nubes. Eso hay que revisarlo, hay que hacerle frente. Bueno, presidente Caldera, muchas gracias por haber venido a este Fuego Especial, Fuego Cruzado Especial hoy lunes, y los invito mañana a un Fuego Cruzado con Miguel Enrique Otero y el informe de la CIP y con Donald Ramírez, dirigente de COPEI. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Muchas gracias, Gracias, doctor Caldera. Muchísimas gracias.